Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este nuevo video. Yo soy Salma Ignot y este canal es Soy Hija de Dios. Como habrán visto en el título de este video, hoy vamos a hablar acerca de la voluntad del hombre. ¿Cómo es que Dios diseñó al hombre para que tuviera voluntad? Y es que nosotros, los seres humanos, estamos hechos conforme a la semejanza de Dios. Y para esto quiero invitarte a Génesis 1:26, lo que dice la palabra del Señor. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dice: hagamos al hombre a nuestra semejanza y señoree sobre todo lo que el Señor había creado. Y la palabra señorear significa dominar o mandar en algo como dueño de ello, como dueño de ello. Apoderarse de algo, sujetarlo a su dominio y mando. Eso es lo que significa señorear, tener dominio, tener autoridad. Y en este caso al hombre se le dio autoridad sobre todas las bestias del campo, sobre todos los peces del mar y sobre todas las aves de los cielos y sobre toda la tierra que el Señor había creado. Y ese fue como el Señor creó al hombre, con esa autoridad, con ese diseño. Dios creó al hombre para que tuviera ese dominio, ese poder como dueño de la tierra. Los quiero llevar a Mateo 8:8. Dice: Jesús sana al siervo del centurión. Dice la palabra del Señor: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Esa es la autoridad con la cual el Señor nos diseñó, con que tuviéramos la conciencia de que podíamos dominar, que podíamos hacer las cosas. Y todo esto se ha desviado a lo malo. Y esto ha pasado porque estamos influenciados por el pecado. Estamos siendo, todas las decisiones, toda la voluntad, toda la autoridad que se nos fue dada ha sido trastornada, ha sido modificada por el mal. Y yo quiero llevarlos nuevamente a Génesis 4:7. Y bueno, lo voy a leer específicamente. Dice Génesis 4:7: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Aquí el Señor muestra cómo le dice a Caín que el pecado está a la puerta. Con todo esto, él se podía enseñorear, podía dominar el pecado y hacerlo su siervo, sujetarlo como su siervo. Como lo vimos con el centurión que decía: si yo le ordeno a mi siervo, a mis criados, hagan esto, y ellos van y lo hacen. Si yo les digo: ve acá, y ellos van allá. Así nosotros teníamos la autoridad, o tenemos la autoridad, de dominar al pecado y decirle: basta, ponerle un alto. Sin embargo, el pecado no se presenta delante de nosotros como pecado, no se presenta diciendo: yo soy pecado, yo soy malo para ti, sino que al contrario, se presenta a nosotros como codiciable, como agradable, como deseable. Y entonces a veces a nosotros se nos hace difícil dominarlo, porque nos trae algo que nos vamos a gozar, va a traer deleite, va a traer placer. Entonces es muy complicado nosotros ponerle alto a eso. Hemos estado influenciados de tal manera que no logramos ver al pecado como pecado. Pero el Señor nos dio autoridad, nos dio la voluntad
para que nosotros pudiéramos ponerle un alto al pecado, para que nosotros supiéramos distinguir entre el bien y el mal. Cuando el hombre, como lo vimos en el video pasado, comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, vino sobre él que fueron abiertos sus ojos y conoció lo bueno y lo malo. Ahora, como personas que sabemos lo bueno y lo malo, tenemos la voluntad para que podamos decidir entre hacer el bien o hacer el mal, ¿sí? La decisión es libre y cada quien sabrá hacer las cosas conforme a su criterio. Sin embargo, nosotros tenemos la Biblia para saber decidir entre hacer el bien, porque aún dice la palabra del Señor que el corazón del hombre es engañoso y que aún en el corazón nacen los homicidios, nacen todos los pecados, ahí nacen. Entonces, si nosotros nos dejamos guiar por nuestros pensamientos, por los pensamientos de nuestro corazón, es muy probable que decidamos hacer el mal. Y dice el Señor le dijo a Caín, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Pero con todo esto, el pecado está a la puerta y tú te puedes apoderar de él. O de lo contrario, puedes dejar que él se apodere de ti. Entonces, reconocemos que el Señor nos dio la autoridad porque nos da un dominio, nos da un señorío, no solamente de la tierra y no solamente de los animales y no de todo lo que el Señor creó, sobre todo nos ha dado dominio para nuestro cuerpo, para nuestro espíritu, para que nosotros sepamos poner un alto y decirle, por ejemplo, nosotros como cristianos, hoy es tiempo de ayunar, ¿sí? Si nosotros llegamos al día de ayuno y decimos, ay, es que tengo mucha hambre, mejor hoy voy a comer, hoy voy a desayunar. Pero nosotros ejercemos nuestra voluntad y decimos, no, porque yo me comprometí con el Señor en que hoy había de ayunar. Entonces tengo que sujetar a mi carne para abstenerme de alimento, pero sobre todo para abstenerme de pecado. Y entonces ejerzo esa autoridad sobre sobre mi cuerpo, sobre lo que yo soy. Sí habrán pensamientos, habrán ataques en que digas, ya desayuna, ya come, ya luego ayunas. El Señor sabe que ya tienes mucha hambre, ¿no? O sea, podrían llegar esos pensamientos. Pero con todo esto, tú puedes enseñorearte de ti y sujetar a tu cuerpo para que haga el bien, para decirle, porque para eso es el ayuno, para recordarle al cuerpo que polvo es y que más grande es Dios y que podemos dominarlo para Él. Entonces, bueno, hablamos de señorear, hablamos de lo que es un señor y cómo da la orden y va y viene. Y también les comentaba que el pecado no se presenta delante de nosotros como pecado y decir, yo soy pecado y si tú practicas lo que yo te digo, vas a ir al infierno. Claro que no, el pecado no va a llegar así. Y para esto quiero llevarte a Génesis 3, del 1 al 6. Lo voy a leer y dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y fíjense, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora nosotros sabemos que la serpiente representa o tipifica a Satanás. Y la serpiente no llegó a Eva diciéndole, yo soy Satanás y yo quiero que comas del árbol del bien y del mal para que mueras. No fue así como se presentó.
ella solamente habló astutamente y le dijo con que Dios ha dicho que no pueden comer de todo árbol del huerto. Empieza a traer confusión, empieza ahí a barajear, por así decirlo, la verdad. Y cuando Eva por fin le presta atención y deja seducirse y ve el árbol, lo ve, aquí dice la palabra del Señor, que lo ve agradable a sus ojos. Y así se presenta el pecado ante nosotros. Dice, lo ve agradable, codiciable para alcanzar la sabiduría. Así es como se presenta el pecado, agradable y codiciable, ¿sí? Para alcanzar algo que a lo mejor nunca habías pensado que podías alcanzar, pero cuando se te presentó el pecado, en ese momento lo quieres alcanzar. Y así es el pecado. Y regresamos a la cita que el Señor le dijo a Caín, pero con todo esto el pecado está a la puerta y tú puedes enseñorearte de él. Y entonces, ¿en qué consiste la voluntad del hombre? ¿En qué consiste? En saber dominar a uno mismo, las propias decisiones, los propios pensamientos, no dejarse influenciar por la voz de la serpiente, por ejemplo, no dejarse influenciar por lo que dice el corazón que hagamos. Vamos a Romanos 7, dice Pablo, ¿no? En Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Eso es lo que ha pasado. Hemos sido vendidos al pecado. Y cuando hemos sido vendidos al pecado, pues luego, como comentaba hace un momento, no distinguimos en que el pecado es malo. Y entonces nosotros lo hacemos. Pero quiero llegar a esto. Dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahora nosotros que hemos conocido a Cristo, que hemos entendido que el pecado viene y quiere gobernarnos y quiere destruirnos y quiere llevarnos al infierno, y vivimos nosotros los cristianos, los creyentes, vivimos en esa lucha de que ya no quiero hacer el pecado, quiero agradar a Cristo, quiero vivir para Cristo. Y dice Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y realmente el ejercer la voluntad no es algo fácil, no es algo que podamos ejercer con total libertad. Es decir, nos vamos a encontrar luchando contra nosotros mismos. Vamos a atraer a nosotros aún pensamientos que nos lleven a hacer todo lo contrario de lo que deberíamos de hacer, como el ejemplo del ayuno. Nosotros propusimos ayunar, pero el día de ayuno, llegan los pensamientos, ya desayuna, y el Señor sabe que tienes hambre, pero ya te empieza a doler la cabeza, ya te empiezas a sentir débil, llega la personita que te invita a desayunar, que si quieres un licuadito, que si quieres algo. Y esto es solamente un ejemplo, pero acontece en muchas áreas de nuestras vidas. Y a veces caemos, ¿no? Ay, ya luego ayuno. A mí me ha acontecido. Ya luego ayuno. Y cuando me doy cuenta, ya no lo hice, ¿no? Caí y retrocedí. Y eso acontece tantas veces. Dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y aún aquí yo puse, nuestra voluntad es ejercida o es manipulada por el pecado. Ahora corresponde a nosotros acordarnos de esta palabra y decir, debo de enseñorearme yo del pecado y no dejar que el pecado se enseñoree de mí. ¿Sí? Y es la manera en cómo nosotros debemos ejercer nuestra voluntad.
Dice la palabra del Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta palabra se ha puesto mucho aún de moda entre aún los no creyentes, aún para alcanzar metas financieras, metas pues bajo sus propios ojos, ¿no? Pero el poder en Cristo en nosotros es ejercer nuestra voluntad a hacer el bien, a hacer lo correcto, como le dijo el Señor a Caín. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Con todo esto el pecado está a la puerta y tú te enseñorearás de él. Y a veces nosotros no somos capaces de enseñorear y de ejercer nuestra voluntad sobre el pecado. Entonces debemos acudir a Cristo y decir, Señor, yo no puedo bajo mis fuerzas. No, estoy cayendo en la tentación. Entonces, por favor, tú pelea por mí. Y entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo que me fortalece. Nosotros debemos fortalecernos constantemente en Cristo, buscando a Cristo, dejando morir a nosotros, a nuestros deseos y dejando que Cristo viva en nosotros. Pero este video es para que entendamos un poco cómo el Señor nos diseñó con esa autoridad, con esa voluntad, para que nosotros ejerciéramos a hacer el bien y no el mal en nosotros. Y que cada día, en esa lucha diaria contra el pecado que tenemos, nosotros podamos salir victoriosos y recordar, yo puedo enseñorear al pecado y no dejarme enseñorear por el pecado. Y bueno, amigos, este fue el tema por esta semana, por el día de hoy. Espero que les sea de gran utilidad, que sea de bendición para ustedes, que lo puedan guardar en su corazón. Y si ha sido así, por favor, compártanlo, denle like, suscríbanse y nos vemos en la siguiente. Dios les bendiga. Adiós.